Hola, ¿qué tal amigos? Dios les bendiga, soy Rafael Pájaro. Quiero compartir con ustedes una enseñanza más en el día de hoy. Espero que se queden conmigo hasta el final y que este video pueda ser de gran bendición para todos. Y no se les olvide seguirnos en YouTube como Tiempo de Dios y en Facebook Tiempo de Dios. Comencemos. Dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 1 versículo 1 hasta el 4, dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ok, miramos aquí que Lucas escribe en el Evangelio. Recordemos que este es un Evangelio escrito muchos años después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Ya con el tiempo, ya habían personas que estaban tergiversando la enseñanza y estaban dando a conocer cosas ya de manera equívoca, ya que pues lo que ocurrió años atrás y se estaba dando esto que nosotros conocemos como teléfono rojo. La razón por la que quiero compartir esto es porque hay personas que dicen que la Biblia se contradice, que la Biblia tiene errores. Pues yo sé que estos son comentarios más que todo de personas que no leen, que no escudriñan, que no buscan, y pues solamente escuchan lo que dice el uno, lo que dice el otro, ¿verdad? Y llegan al punto de decir que la Biblia tiene errores. O personas que no leen guiados por el Espíritu Santo, sino que solamente leen por leer un libro común y sin conocer la trayectoria de este libro o el porqué de las cosas, pues dicen que la Biblia se contradice. Para poder nosotros entender esta parte, que es lo que quiero llegar al punto de que usted entienda, o por lo menos así lo entienda, es de que vayamos un poco más atrás de lo que en sí es el mensaje que tiene la Biblia para la humanidad. Primero que todo, que la Biblia es un libro que está escrito en diferentes épocas de la historia del hombre. Y asimismo, como está escrito en diferentes épocas y de muchísimos años uno con el otro, quiere decir que son personas que vivieron en épocas diferentes, son personas que escribieron también de acuerdo a su nivel social y también de acuerdo a su entorno, pero siempre guiados por el Espíritu de Dios. También debemos entender el objetivo principal de Dios a permitir que se escribieran estas cosas. El objetivo principal era de que se mantuviera vigente el mensaje y que cada vez que ese mensaje llegara a las personas, llegara con la misma esencia, siempre y cuando sea tomado de las Escrituras, ¿verdad? Que es lo que Dios ha permitido y ha querido, que a través de estos años la Biblia sea la misma y el mensaje sea el mismo, siempre y cuando lleguemos a él, a escudriñar, lleguemos a ella, a buscar lo que Dios tiene planeado para cada uno de nosotros. Por esa razón Lucas escribe que dice que era necesario investigar e indagar lo que se estaba enseñando, ¿verdad? Y fue a las personas que tenían el testimonio de la verdad. Entonces, para nosotros entender lo que dice la palabra de Dios, vamos a ir un poco más al fondo. Entonces podemos mirar que desde Génesis hasta el Éxodo, Dios trabaja con el pueblo por gracia. Y desde que aparece la ley en Éxodo hasta Mateo, Dios, o más bien hasta Malaquías, Dios trabaja por la ley y el pueblo se rige por la ley. Miramos que de Mateo, el Evangelio, ya estamos a través de Jesús por gracia. Ya no es ley, es por gracia. ¿Por qué? Porque si miramos que la ley fue hecha para transgresión de pecado y como pacto para caminar en rectitud delante de Dios, pero como ya estaban viviendo en el tiempo de la ley, el pueblo caminó en hipocresía, ya que se mostraban ante los demás como protagonistas de la ley o como hacedores de la ley, pero de verdad debajo y detrás había pecado, había hipocresía. Entonces, cuando Jesús viene a predicar el Evangelio,
Jesús lo primero que hace es contrarrestar esa parte de la hipocresía del hombre. ¿Qué hace Jesús? Tomar esa ley que las personas la tenían ya en hipocresía y la trae a lo espiritual, de lo físico a lo espiritual. Es decir, no es vivir por la ley y para la ley, para mostrarnos como honestos y ser detrás hipócritas, sino que Jesús trae eso a que en verdad seamos personas honestas delante de Dios y a mostrarle al pueblo de que no estaban viviendo agradable a Dios. Sí, ellos estaban viviendo agradable entre ellos mismos, pero no agradable a Dios. Jesús hace que el hombre deje la hipocresía de la ley, que era una vida de apariencia, y hace que el ser humano viva una vida más espiritual, que lo que está escrito en la ley lo escribamos en el corazón. Entonces, en el Nuevo Testamento Jesús comienza a pelear con los fariseos. Los fariseos era una secta religiosa que aplicaban la ley, pero no la vivían. Y lo que Jesús hace es de que no es aplicarla a otros, sino vivirla. Es decir, llevarla a lo espiritual. ¿Para qué? Para no ser agradable delante de los ojos de los hombres, sino más bien delante de los ojos de Dios. Cuando nosotros cogemos esa ley y la sacamos de la apariencia y la aplicamos a nuestras vidas, entonces la hacemos espiritual, que ese es el objetivo principal que Jesús trajo a este mundo. Por eso era que Jesús peleaba con los fariseos, cuando los fariseos le decían: tú andas con pecador, tú hablas con pecadores, tú haces esto con pecadores. Y él le decía: no son los buenos que tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Yo no he venido por justos, sino que he venido por pecadores, por las personas que tienen esa necesidad de Dios. Entonces, en la ley el pueblo se regía por la ley, y la ley encerraba a una porción de la humanidad para la bendición de Dios. Pero como dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, en el libro de Juan, capítulo 1, 11, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces dice: más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso quiere decir que por la gracia nosotros entramos nuevamente a pacto. Por la gracia nuevamente la humanidad entera entra a pacto. Dios comenzó con la humanidad, luego apartó a Abraham, hizo una porción, y de esa porción, por ellos no aceptar, ¿verdad?, ese convenio, entonces ellos viene Jesús y ellos lo rechazan. Entonces viene Dios, dice: como ustedes lo rechazaron, entonces vamos a buscar a personas que lo reciben y recibirán la bendición que ellos han desechado. Eso lo enseña Jesús en sus parábolas. Otro punto que también debemos tener en cuenta es que la Biblia en el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento es escrito en griego. De Malaquías a Mateo pasaron 400 años. Hubo una era de silencio, muestra la historia, donde Dios no se reveló para nadie, y que las personas que vivieron en ese tiempo vivieron por lo que ya estaba escrito, por lo que ya estaba establecido, y vivieron por fe. Que había una pareja, los padres de Juan, sacerdotes, hombres temerosos de Dios, y su esposa, ya siendo mayores, eran estériles, donde el ángel Gabriel les aparece y les profetiza de la venida de Juan. Luego aparece Jesús. Así que de Malaquías a Mateo pasa un lapso de tiempo, y siendo la del Antiguo Testamento escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, por eso es que en el Nuevo Testamento no aparece el nombre Jehová. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Jehová es el nombre de Dios en hebreo, Yahvé. Y en el Nuevo Testamento el Dios o el Señor es traducido de Jehová, en el griego es Señor. Quiere decir que en el Antiguo Testamento Jehová y en el Nuevo Testamento Señor es el título que se le da a Jesús. Jesús es el Señor, es decir, Jesús es Jehová. Esa es una parte que también debemos entender. En el Nuevo Testamento Jesús en griego es Señor, Señor es Jehová en el Antiguo Testamento. Otra cosa que tenemos que tener en claro, para también tener en cuenta de que la Biblia no se contradice, es que en los 4 evangelios fueron 4 libros escritos por diferentes personas. Algunos fueron, por ejemplo, Mateo fue testigo presencial de lo que hizo Jesús. Mateo escribió, pero Mateo era un hombre de letra, él era un hombre, era llamado publicano, porque Mateo era recaudador de impuestos, y como tal era judío, pero trabajaba para los romanos.
conocía las creencias judías, Marcos escribió el Evangelio muchos años después que Jesús ascendió a los cielos, y lo escribió guiado por el apóstol Pedro. Y Pedro era un hombre que había vivido su vida en la pesca, era un pescador, un hombre sin letras. Todos conocemos esa parte que lo resalta la Biblia. El libro de Lucas, que es el que cogemos como texto, Lucas es médico, también fue escrito muchísimos años después de la ascensión de Jesús, y Lucas es amigo del apóstol Pablo. Y Pablo, dice la escritura, que no fue testigo presencial de la vida de Jesús, sino que Pablo más bien perseguía a los cristianos, destruía a los cristianos y se convierte al evangelio después. Y Pablo es enseñado, y Pablo es el que enseña a Lucas, y Lucas aprende, y de acuerdo a lo que Lucas aprende, él indaga, y al indagar escribe el evangelio. El libro de Juan es escrito por el apóstol Juan. El apóstol Juan escribió el Apocalipsis y escribió las cartas Juan, primera, segunda y tercera. Y él hace su relato, pero Juan es una persona que es un poco más, Juan especifica un poco más el amor, de la divinidad de Jesús. Juan comienza hablando acerca de la divinidad de Jesús como Dios, y hace más énfasis en el amor y en las cosas pues celestiales de Jesús. Así que es la misma historia, es el mismo relato en diferentes versiones de diferentes personas. Así que por lo tanto eso no hace que sea falso, ¿verdad? Porque es como si sucede un caso, todos cuentan el caso exacto, lo que sucedió, pero cada quien lo detalla a su manera, cada quien lo detalla a su personalidad. No es lo mismo que un periodista narre un suceso a que nosotros que vimos el suceso lo contemos a nuestra manera, o que alguien a que nosotros le contemos cuente ese hecho, pues no va a ser exactamente la misma narración, pero va a ser la misma noticia, va a ser el mismo suceso. Así que eso es lo que debemos entender. La Biblia no fue escrita por una sola mente, por un solo hombre, por una sola persona. La Biblia fue escrita por varias personas en varias épocas y con diferentes personalidades, con diferentes niveles sociales, con diferentes niveles académicos. Nosotros debemos entender que las escrituras no se equivocan, las escrituras no tienen contraindicaciones. Solamente debemos mirar de las cosas que nosotros, como personas ajenas, somos gentiles, nosotros no somos judíos. Por lo tanto, nosotros no estamos llamados a judaizar, nosotros no estamos llamados a llevar esa religión judía, sino que por misericordia y por amor de Dios, nosotros tenemos que vivir el cristianismo según el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque los apóstoles y los discípulos comenzaron a discutir entre sí cuando algunos querían introducir a Jesús entre los gentiles, pero que tenían que judaizar, y entre judaizar tenían que circuncidarse como era costumbre de los judíos, y como costumbre tenían que guardar costumbres judías, y eso hizo que trajeran discordias entre los apóstoles, porque Jesucristo no nos llamó a nosotros a judaizar, no nos llamó a llevar el judaísmo como tal, las tablas de los mandamientos, no establecerlas en papel, sino establecerlas en nuestros corazones. Hay personas que de pronto en su ignorancia cogen la Biblia y las abren en el Salmo 23 en la sala de su casa para así recibir la bendición de Dios. Pero una Biblia abierta en el Salmo 23 en la sala de tu casa es un papel ahí escrito, es un libro más. Porque la Biblia no es tenerla, sino escudriñarla, leerla. Entonces, nosotros debemos escudriñar las escrituras. ¿Para qué? Para aprender de Jesús. No es solamente para que nos vean, no, para recibir la vida eterna. Así que a esta hora, pues en este corto mensaje, espero que hayas entendido y espero que sigas conmigo en videos siguientes para que puedas seguir aprendiendo. Yo trato de ser lo más breve y lo más sencillo posible para que puedas aprender y no te dejes engañar. Dios te bendiga y espero que compartas este mensaje y que sea de gran bendición a tu vida.